Todo comenzó con un sueño. El entorno parecía conocido, pero solo en la memoria de ese momento. Si lo recreara durante la vigilia, sin duda no lo reconocería como algo ya visto, ya sabido. Gualberto tenía, delante de sí, a la mujer más hermosa que jamás viera antes. Alta, delgada, como él, y quizás un poco mayor, en edad. Pero estaba ahí, y la abrazaba y besaba su cuello, respirando su olor. Pudiera hasta haberse casado con ella, si la hubiese encontrado en carne y hueso, pero esto nunca sucedió. Y la noción de que la conociera no solamente perduró durante todo el lapso de tiempo del sueño, ese periodo de duración improbable. Creyó fervientemente haberla soñado otra noche más, pero esa sensación quedó suspendida en una supuesta porción de memoria, a la cual le era difícil acceder. Sin embargo, la primera noche que la soñara fue la que, realmente, quedara grabada con fuego en su psiquis. Debido a esto, su comportamiento habitual, en sociedad, cambió profundamente. Casi no hablaba. Menos de lo necesario. En su trabajo las cosas le iban mal, no solo no pensaba, sino que, tampoco utilizaba su cuerpo con la presteza necesaria, la que tuviera acostumbrada. Nadie comprendió su cambio. Nunca dio explicaciones de que la presencia onírica de una mujer, de la persona que amaba en sueños, había logrado modificar su vida. De pronto se encontró inmerso en un horizonte nuevo, el cual nunca antes hubiera explorado. En este lugar se encontraban los ojos de la misteriosa mujer soñada, y que, según él, el trato hacia ella había sido tan cómodo como si la conociera de años. Gualberto fue despedido de su trabajo, y con apenas un par de sueldos complementarios que le concedieron gracias a su buen desempeño. Se echó en su cama, casi sin desear moverse para alimentarse. No supo darle explicaciones a su propia madre, y ni siquiera le conmovía verla salir desnuda del cuarto de baño, luego de una ducha. Los esfuerzos de Madame Fogelberg por querer despertar su interés en algo, eran en vano. Comenzó a ocuparse del tema, pensando en contratar a un terapeuta, un profesional que pudiera dialogar con su hijo y descubrir qué fuera lo que le sucediera. El doctor Lobov era una persona de curiosas características. Cuando saludaba a alguien, estrechándole la mano, siempre lo hacía con la mitad de su palma, como si no deseara abrirse, espontáneamente, a la persona a quien se dirigiera. Nunca se supo bien si esto lo ejerciera por desconfianza o por temor a denotar cierto grado de escozor, a que alguien husmeara en su intimidad, tratando de descifrar el misterio de una personalidad opaca, algunas veces vistas en otras gentes de este o del otro lado de la frontera. Su oficio de terapeuta le permitía interactuar con muchas personas, tal vez a esto se debiera su manera de saludar con solo media mano. Una vez alguien se enteró que lo hiciera para evitar contagiarse de sífilis o cualquier otra enfermedad que su interlocutor tuviera. Y que no usaba guantes porque hubiera sido demasiado, crear suspicacia en sus futuros pacientes. Lubov siempre decía que era terapeuta en todo. Que si fuera necesario serlo en psicología, lo fuera. Que si fuese imprescindible curar con sofismos o literatura española, que también lo pudiera hacer. Una vez sanó a un anciano de sordera, yendo a su casa, todas las noches durante un año, a leerle capítulos del Quijote. Para sus amigos más íntimos, quienes lo conocían desde hacía años, siempre decía que nunca había estudiado seriamente, en el sentido de haberlo hecho en una universidad. Todo su saber y experiencia le llegaba a través de artículos que leía en enciclopedias o revistas de medicina, y con eso le era suficiente. Sus pacientes nunca le requerían que les enseñase los diplomas obtenidos, les bastaba con que curase sus dolencias, enfermedades de la mente o del espíritu, y se retiraban contentos a sus casas, a disfrutar de una nueva vida. Comencé a creer en todo esto al enterarme de un nuevo caso.
Una tarde de agosto sonó una llamada a su celular, tratándose de una mujer que necesitaba ir a verlo para transmitirle el problema que aquejaba a su hijo. Lubov la citó para el día siguiente, prefiriendo que no continuara hablándole del tema porque era mejor hacerlo personalmente. Para ese día, eligió ponerse su mejor camisa almidonada, era importante la primera impresión que llevara, de él, su cliente. A las 2 de la tarde tocaron a la puerta. Se encontró con la figura de una mujer de, aproximadamente, 70 años. La hizo pasar al living, donde pudieran hablar con comodidad. Se presentó como Madame Fogelberg, y se disculpó de no dar su nombre porque no deseaba que se enteraran los vecinos. Comenzó a hablar de Gualberto, su hijo, quien ya anduviera por los 35 años. Estaba todo el día tirado, ya fuese en un sofá, sillón o su propia cama. No estudiaba ni trabajaba, lo único que hacía era meditar, pero sin llegar a conclusión concreta alguna. 3 especialistas que lo vieron opinaron lo mismo, que Gualberto padecía de una esquizofrenia aguda. Sin embargo, los medicamentos que le dieron no le hicieron efecto, y ya no sabía a quién recurrir, hasta que unos amigos le recomendaron que viera a Lubov. Hizo una pausa, la cual aprovechó para quitarse los lentes y limpiarlos con su pañuelo. Lubov entendió que se trataba de un caso complicado, más si ya, con 3 especialistas que lo hubiesen tratado, no pudieran haberlo solucionado. Consoló a la mujer diciéndole que, si no tuviese inconveniente, iría a verlo. El rostro de Madame pareció iluminarse al escuchar el interés que Lubov pusiera en su hijo. Combinaron en que iría a su casa al día siguiente, y que hablaría con Gualberto a ver cómo iniciar el tratamiento. Esa noche, luego de cenar, Lubov releyó todo el material que tuviera acerca de lo que aquejaba al joven Gualberto. Varios especialistas coincidían en que una buena terapia lúdica les había dado buenos resultados, notando importantes mejoras en ciertos pacientes con síntomas graves. Debido a la experiencia que tuvieran, Lubov concluyó que sería la manera de tratar el tema. Vestido con su mejor traje, se presentó frente a una casa de aspecto prolijo y agradable. Madame Fogelberg lo recibió con un gesto de alivio reflejado en su rostro, y, de inmediato, lo condujo hacia el dormitorio de su hijo. Sobre la cama, pero vestido como si fuera a salir a pasear en cualquier momento, estaba Gualberto. Su madre los dejó a solas. Lubov se aproximó, tomando una silla para estar sentado, a la altura de la visión de su paciente. Gualberto, con sus ojos entrecerrados, un hilo de baba se filtraba entre sus labios. Estos daban la impresión de ser gruesos, pero se trataba de su lengua, asomándose entre ellos. Lubov comenzó a tomar contacto verbal. Al principio, pareció no escuchar que alguien le hablara, y hasta ni siquiera haber notado la presencia de un extraño. Pero en la medida en que la charla continuara, se animó a responder a los breves interrogatorios. Manifestó sentirse por completo desganado, como si no tuviese motivo para salir a la calle. Ni siquiera para conseguir trabajo. Había sido despedido y ya nadie, a su edad, estaba interesado en emplearlo. Por lo tanto, pasaba los días echado en algún sitio de la casa, donde menos estorbara. Sobre la mesita de luz, Lubov pudo apreciar una determinada cantidad de botellitas de fármacos que Gualberto había estado consumiendo y los que, según había relatado su madre, eran los recetados, pero sin resultado positivo. Pero Lubov había ido preparado. Abrió un portafolio que llevaba, dentro del cual extrajo un muñeco de trapo. Representaba a un hombre, de unos 15 centímetros. Había logrado, con delicados trazos de tinta negra, dibujar su rostro casi a la perfección. Además, le había adherido 2 pequeños trozos de vidrio azul, a manera de ojos. Dijo a Gualberto que el muñeco era una representación de él mismo,
como terapeuta y con el cual pudiera interactuar. Hablarle, contarle cosas, si deseaba acariciarlo, que lo hiciera. Se lo dejaría, en préstamo, una semana, al término de la cual regresaría para ver los resultados. Gualberto pareció recobrar el ánimo, con la presencia del muñeco, porque antes de retirarse vio cómo lo abrazaba y le contaba cosas al oído. Madame Fogelberg le agradeció todo lo que estuviera haciendo por su hijo. Lo más importante, el efecto inmediato fue que ya no se recostaba en la cama, al menos, se sentaba. Gualberto quedaba observando al muñeco, imaginando que, tal vez, un día pudiera moverse por sí solo. Por el momento, lo sentaba en la cama, usando una almohada como respaldo, esperando que su boca, dibujada sobre la tela, separase sus labios y dijera algo. El asunto pareció complicarse al paso de los días, y Gualberto darse cuenta que le hubiese confiado muchas cosas con respecto de su vida privada, y que no recibiera devolución alguna por parte del muñeco. Tomó una cuerda, cortó un segmento bastante largo y ató, uno de los extremos, al cuello del muñeco. Luego fue llevándolo de paseo, arrastrándolo por la calle. El muñeco iba rebotando contra las tortuosas salientes del embaldosado de la acera, o rasparse al vibrar como el vuelo de una mariposa, al cruzar la calle, yendo por el asfalto. Al transcurrir 3 días, Lubov estuvo a punto de salir de su casa cuando sonó su celular. Era Madame Fogelberg, angustiada le contaba que su hijo había empeorado. No solo la función del muñeco había resultado inútil, sino que, ahora, se quedaba encerrado en su habitación. Ni siquiera salía para comer, debiendo dejarle la comida en una bandeja, a la puerta de su dormitorio, y luego, al sentir apetito, la introducía, dejando apenas unas sobras. Al preguntar por el muñeco que le había dejado, se enteró que lo había destruido en un ataque de agresividad inaudita, esparciendo, por toda la casa, trozos de tela y esponja. Lubov respondió que iría de inmediato, luego de unas cosas que debía hacer. Alertado por toda esta situación, con la cual se iría a topar una vez ingresado a la casa, fue a una tienda y compró unos metros de tela blanca y otros de negro. Con un movimiento rápido de tijeras e hilo, cosió una falda con la tela negra, probándola para ajustar pocas medidas. Luego, con la tela blanca, armó una camisa muy simple y el trozo que le sobró confeccionó una capucha, la que practicó un par de agujeros para los ojos. Con este material a cuestas llegó a la casa de Madame Fogelberg, quien lo atendiera con lágrimas en sus ojos, exclamando que ya no soportaba más el sufrimiento de ver así a su hijo. Lubov pidió permiso para entrar en el dormitorio, encontrando a Gualberto echado en la cama, con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Por el suelo se veían, desperdigados, trozos del muñeco que le había dejado. Aprovechó que dormitara para vestirse con las telas que había llevado. Se puso la falda, cubriendo gran parte de sus piernas, la camisa y la capucha. Ataviado de esta manera, zamarreó a Gualberto hasta despertarlo. Ni bien abrió sus ojos, creyó un par de cosas. O que estuviera soñando o que su muñeco de terapeuta se hubiese transformado en una realidad de gran tamaño. Lubov trató de explicarle que era el mismo que se había disfrazado de muñeco, para que le contara todo, y no a su terapeuta humano, ¿no era así? Pero Gualberto no lo escuchó, o no deseó hacerlo. Saltó de la cama como si un rayo lo tocara. Lubov supuso que pronto se calmaría, aunque no reaccionaba a los pedidos de apaciguamiento. Gualberto tomó la cuerda con la que había atado a su muñeco y rodeó, con ella, el cuello de Lubov. Lo arrastró hacia la puerta de calle, con claras intenciones de llevarlo a dar un paseo, tal y como hubiese hecho con el anterior muñeco. Lubov se resistió, iniciando, en medio del living, una lucha de preeminencias la cual ninguno de los dos tuviera clara idea de quién fuese el vencedor.
Entendía que, si continuaba soportando la violencia del juego de su paciente, pudiera lograr que hablara, tal como lo hubiese hecho con el muñeco. Pero la fuerza agresiva de Gualberto logró imponerse, saliendo ambos a pasear, a la calle. Lubov celebró el hecho de tener puesta su capucha, y que toda la gente que pasara y los viera no pudiera reconocerlo. Sería el fin de su carrera como terapeuta. En un determinado momento del deambular, Lubov enredó sus pies, cayendo sobre la acera. Pero Gualberto, antes que ayudarlo, tironeó más aún de la soga, estrechándose en su cuello. Un policía que pasaba vio todo lo sucedido, interrumpiendo para evitar cualquier desastre. Una vez de regreso a la habitación y Gualberto un poco más calmo, Lubov se deshizo de su condición de muñeco humano, volviendo a ser el terapeuta que Gualberto ya conocía. Lo vio ahí, echado en su cama, con sus párpados entrecerrados, y trataba de imaginar cuál hubiese sido la causa primal de su estado. Madame Fogelberg había quedado de pie, en la puerta del dormitorio, cubierto su rostro con la angustia de no haber encontrado una respuesta adecuada. Lubov, como última tentativa, ya que la relación con el muñeco no había resultado efectiva, recurrió a la hipnosis. Aconsejó a Madame que bajara las luces del cuarto. De un bolsillo de su pantalón extrajo un reloj con cadenita, que había pertenecido a su abuelo. Pidió a Gualberto que abriera los ojos y que mantuviera su mirada fija en el movimiento oscilatorio del reloj. A medida que éste se movía, notó que los ojos de Gualberto, con sus pupilas dilatadas, se mantenían fijos en la esfera. Le preguntó si recordaba algo de lo último que hubiese soñado. Gualberto balbuceó unas palabras que no fueron comprendidas del todo. De inmediato recordó a una mujer que no conocía, pero que, estaba seguro, la amaba. Una mujer alta, delgada, de cabello negro, que presentía la encontraría, algún día. Lubov vio sus lágrimas rodar por sus mejillas, y le dijo a su madre que ya estaba curado. Era, tan solo, cuestión de un poco más de tiempo, y saldría a disfrutar, normalmente, su vida. Madame Fogelberg se puso muy contenta, agradeciendo todo lo que había hecho por su hijo. Lubov la saludó, estrechando su mano únicamente con la mitad de su palma. Esa noche, en la tranquilidad de su casa, le sucedió algo extraño. Soñó con una mujer alta, delgada, de cabello negro, similar con la que había soñado Gualberto. Pero de esto no se dio cuenta durante el sueño, sino luego, al despertarse. Y ahí recordó que la había amado, besado, acariciado, y que mientras, tuviera la plena conciencia que la conociera de antes. Gracias a ello, el momento de estar juntos, durante el sueño, era de una comunión única. Fue al cuarto de baño y se miró al espejo. Sus pupilas dilatadas le indicaron que conservaba un grado de hipnosis, contagiado desde el momento en que lo hiciera para Gualberto. En este estado prefirió quedarse, con la seguridad que pudiera, algún día, encontrarse con ella. Mientras tanto, y hasta que esto no aconteciera, pasa sus días echado en la cama, mirando el techo, meditando, solo meditando.